Porque al final de cuentas la medicina es una ciencia social. O sea, la medicina al tener al otro, ¿sí?, frente a mí, al tratar de comprender al otro, pues no es más que una ciencia social, con mucha tecnología también, pero con una interacción social muy importante. Ahora, el tema sobre el embarazo adolescente es un tema muy interesante porque nos causa mucho, o sea, es como esto, como decía el maestro Portillo y como decía Patti y como decía el doctor Dulanto, de repente hay temas que son de moda, ¿sí? O sea, el embarazo adolescente ha existido toda la vida, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque además, pues la esperanza de vida era mucho más corta. Las mujeres, en cuanto ya tenían su menopausia, pues ya estaban listas, preparadas para el matrimonio, para unirse, para tener hijos. Ustedes saben la tradición de los 15 años, bueno, ya me desapareció, de los 15 años lo que significa justamente es la presentación social de la mujer. Es, a ver, en esta presentación social, ¿con quién se va a unir? Entonces, me gusta esta cita de Furstenberg, que ahí no sé por qué no aparece, pero dice, la maternidad temprana trastorna la vida de las jóvenes madres y padres, pero mucho menos de lo que la gente cree. La particularidad del asunto tiene más que ver con cómo nuestra cultura política ha respondido a los problemas asociados con la pobreza, la sexualidad, las relaciones de género y cosas parecidas, que con la amenaza planteada por adolescentes teniendo bebés antes de que ellos o sus familias lo deseen, o antes de que la sociedad se pregunte si es bueno para su bienestar y para su descendencia. La mayoría de los estudios intentan responder 3 preguntas. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que las y los adolescentes inicien relaciones sexuales? O sea, ahora nos preguntamos mucho eso, ¿sí? ¿Por qué inician las relaciones sexuales? Antes no se preguntaba, antes las iniciaban, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que inciden en el uso inconsistente o el no uso de métodos anticonceptivos? Bueno, ustedes saben que la anticoncepción a mediados del siglo pasado fue una revolución importantísima social, ¿sí?, que nos da derechos sobre el control del cuerpo, sobre todo a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido que aprender mucho al respecto, mucho social y culturalmente al respecto de la anticoncepción. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias del embarazo, la maternidad y la paternidad en esta etapa de vida? Entonces, los estudios intentan responder esto y entonces alrededor de esto plantear justamente qué es lo que está sucediendo, porque ha habido muchas políticas públicas, muchas instituciones, muchos programas de salud sexual y reproductiva, y sin embargo las investigaciones en América Latina revelan lo siguiente, que una gran proporción de adolescentes y jóvenes saben poco o nada sobre sexualidad y reproducción. Sí, y eso es uno de los grandes problemas. Entonces, nosotros tenemos políticas, programas de información, mucha información, pero no de formación, sí. Y luego la información es riesgosa. ¿Sí? Cuando empezaron en los años 90, todos estos programas de derechos de los jóvenes, de derechos de la sexualidad, de acceso a la sexualidad de los jóvenes, sí, empezó a haber muchísima información y empezaron a haber muchos embarazos, sí, sin desearlo, porque había información pero no había formación. Y más que eso, había una legitimación por las instituciones de tener relaciones sexuales
sin tener realmente una conciencia de lo que se estaba haciendo, sin tener esta parte formativa, ¿sí? Entonces, bueno, se carece de información suficiente sobre anticonceptivos, aunque haya muchos programas, aunque sepamos que hay una cantidad de anticonceptivos, pero se ha detectado que los jóvenes carecen realmente de esta información, ¿sí? Si ustedes en una clase sobre sexualidad y demás, le dicen a los chavos o a las chavas que les enseñen cómo se coloca bien un condón, les aseguro, ¿sí?, que habrá por ahí 1 o 2 despistados que lo saben hacer. Los demás no. Entonces imagínense en la prisa, el condón, con la emoción y demás, ¿qué va a suceder? ¿Sí? O sea, no va a funcionar realmente para lo que es. Se enfrentan a grandes obstáculos cuando intentan acceder a los métodos anticonceptivos. Ese es otro problema. O sea, nosotros creamos muchos juicios de valor desde nuestra posición de los adultos. No, tú todavía no puedes usar anticonceptivos. Entonces, van con el médico, van con la trabajadora social, van con la psicóloga en los centros de salud y no les dan anticonceptivos, mejor les dan una cátedra sobre que todavía no es tiempo, de que tengan relaciones sexuales, de que… No, de todas maneras las van a tener, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué prefieren? Las van a tener y ya no van a regresar con ustedes. Además, tienen grandes dificultades para adoptar medidas de protección en sus prácticas sexuales. O sea, precisamente por toda esta formación que tienen, por esta falta de información y de formación, y entonces están expuestos a embarazarse sin quererlo y contraer infecciones de transmisión sexual. O sea, el problema no nada más es el embarazo, a veces el embarazo es el menor de los problemas, ¿sí? O sea, contraer una serie de infecciones puede ser muy serio. El embarazo adolescente, sí, es un fenómeno social. ¿Por qué digo que es un fenómeno social? O sea, porque ustedes me dirán, bueno, es un fenómeno médico, ¿no? O sea, pasa. Es un fenómeno social porque embarazo adolescente, no estoy hablando de embarazo en general, estoy hablando del embarazo adolescente, porque al final de cuentas la adolescencia es una etapa que es una construcción social, ¿sí? O sea, tradicionalmente, ¿qué pasaba? Pues lo que les digo, las niñas, las chicas que ya tenían su menstruación, que las madres las habían preparado durante toda su infancia, ¿sí?, para unirse con un muchacho que tenía 15 años más o menos, sí. No tenían adolescencia, ¿están de acuerdo? O sea, se pasaba de la niñez a la adultez. Y todavía, y esto es muy importante, todavía en muchas culturas, en muchas zonas de nuestro país, sigue sucediendo, sí. Entonces, es un fenómeno social que es legitimado por una unión marital. O sea, ¿qué pasa? Se embaraza y si se casa, entonces ya está, no pasa nada, ¿sí? Promovido y aceptado por la comunidad, cuando es así, cuando se presenta. Pero todo fenómeno social se transforma, digamos, en un problema social cuando nosotros cuestionamos, sí, desde lo biológico, pero también desde lo social, si es correcto, si es bueno, si es adecuado para ese medio. Entonces, cualquier cosa que hablemos, el acoso, la violencia de género, son fenómenos sociales. Antes a las mujeres no se les daba permiso de salir, sí. El marido tenía que dar permiso para que saliera a la calle, por ejemplo. Eso era un fenómeno social, así era la sociedad. Cuando se empieza a transformar, a afectar los valores, las normas,
el mismo avance de la propia sociedad, entonces se transforma en un problema. Y lo mismo sucede con el embarazo adolescente, ¿sí? Nosotros, como adultos, ponemos una serie de normas sociales en donde, como se va retrasando la edad, la esperanza de vida es mayor, ahora los jóvenes estudian más, algún día platicaremos sobre por qué ahora hay que hacer una maestría o un doctorado. O sea, no necesariamente es por tener más conocimiento. Sí, originalmente también fue porque no había cabida, ¿sí?, en el trabajo para todos estos jóvenes. Entonces, bueno, se va retrasando la unión marital, ¿sí? Hay una serie de derechos sexuales y reproductivos que se van introduciendo en la sociedad, y el reconocimiento de la adolescencia y de la juventud como una etapa vital. Para que nosotros seamos seres sanos, no sé quién determina eso de si somos sanos o no, entonces necesitamos vivir nuestra adolescencia y nuestra juventud, ¿sí?, ese proceso vital, de una manera que nos prepare para ser adultos. Entonces, ¿qué sucede cuando en esta etapa, que es un periodo crítico del desarrollo, ya hemos visto razones biológicas, fisiológicas y razones psicológicas, coincide con un embarazo y con la crisis que puede implicar para él, pero también para ella? Cuando hay embarazo pensamos nada más en las mujeres, pues tú te embarazaste. Entonces los chavos no tienen responsabilidad, ¿no? Y bueno, por supuesto, para el niño. Voy aquí un poco rápido porque ya lo tocó la doctora Patti, identidad adolescente. Esta identidad es bien importante porque nosotros como adultos decimos lo que debe ser un adolescente, ¿sí? El adolescente debe ser esto, o sea, debe de comportarse de esta manera, y entonces los estamos obligando a tener un determinado proceso biopsicosocial, ¿sí? Sí, por favor. Es más bien ese deber ser, ¿sí?, que dentro de cada cultura hay una regulación social. Entonces, el adolescente, entonces se puede equivocar, el adolescente puede fantasear, por supuesto, el adolescente le estamos permitiendo hacer determinadas cosas y por otro lado le estamos impidiendo hacer otras cosas, pero desde nuestra posición de lo que es ser un adolescente. Sí, por favor. Y las identificaciones juveniles o adolescentes se conforman realmente como prácticas de significado, prácticas significantes, ¿sí? Organizan pertenencias y diferenciaciones, o sea, no son iguales, son muchas, son una variedad. No podemos hablar del adolescente, tenemos que hablar de los adolescentes, de los jóvenes. Están mediadas por el consumo cultural, como ya lo hemos visto, ¿sí? O sea, la cultura es la que realmente nos va a determinar cómo son, dando lugares a diversas formas y estilos de vidas juveniles. La siguiente, por favor. Entonces, de ahí nosotros generamos una serie de estereotipos, ¿sí?, que pueden ser los indígenas y hasta los dibujamos y los identificamos de determinada manera, los chavos citadinos, y bueno, ya no digamos aquí, como decía Patti, ¿no? Ahí están los emos, los escatos, los punks, los raperos, y ahora hay muchísimas más. O sea, cada vez que evoluciona la cultura van surgiendo nuevos grupos. Entonces, pero nosotros vamos etiquetándolos y vamos generando estos estereotipos, y normalmente los estereotipos, ¿sí?, dan lugar a juicios de valor, o sea, a prejuicios, y los prejuicios dan lugar ¿a qué? A discriminación, ¿sí? Entonces, si yo veo a alguien como estos chavos aquí que se ven pues vestidos más o menos bien, sanos, ¿sí?, y lo comparo con el emo, con el darketo,
estoy ya creando un juicio de valor. A lo mejor el que está acá arriba, ¿sí?, es el que está consumiendo alguna sustancia o el que está deprimido, ¿sí? Pero solamente por verlo, ¿sí?, yo ya estoy determinando un juicio de valor. Y entonces, bueno, hay un enfoque tradicional en la salud adolescente, o sea, que opera en sentido inverso al reconocimiento de la diversidad. O sea, nosotros en el enfoque tradicional pensamos que todos son iguales, ¿sí?, y nos cuesta mucho trabajo identificar esta diversidad. Y la realidad es que no somos iguales, que hay una gran diversidad, sí. Hay una tendencia en el enfoque tradicional a considerar el embarazo y la maternidad o paternidad como no adecuados, ¿sí?, independientemente de si producen efectos o no adversos en la salud. O sea, lo que no podemos negar es que es una etapa de crecimiento, sobre todo en la primera adolescencia, cambios hormonales, que por algo se dice que un embarazo antes de los 18 años y después de los 34 años es un embarazo de riesgo, ¿no? Ustedes médicos lo saben mejor que yo, ¿sí? Es un embarazo de riesgo porque el cuerpo tiene algunos procesos que no son los ideales. Entonces, el proceso siempre está acompañado del término riesgo, sobre todo para las mujeres. Eso es bien importante. Aquí hay una cuestión de género, sí, muy significativa. No sé si han estudiado algo de género, si han profundizado en este tema, pero no lo podemos hacer ahorita, pero yo los invito a profundizar en él, ¿sí? O sea, la perspectiva de género nos ayuda a comprender los procesos de otra manera. Y entonces se buscan los factores asociados al inicio de relaciones sexuales, ausencia de cuidados, como si todos los casos fueran así. La siguiente, por favor. Y nuestro deber es concientizar a los adolescentes sobre las desventajas. Todos estos anuncios que ahora han salido en la radio, no sé si los han escuchado, que están los chavos, no, las chavas diciendo que no, bueno, si me embarazo no voy a poder continuar mis estudios, o si no me cuido, cuídate y demás. A veces no son tan efectivos como creen los comunicadores, ¿sí? Porque lo estamos haciendo desde una postura, ¿sí?, de adultos, no desde su lenguaje, desde su visión. Nosotros tratamos de, como adultos en la salud, los programas de salud convencionales, digamos, de promover cambios en el comportamiento. Y bueno, cualquier embarazo va a despertar una ansiedad para el médico, para el psicólogo, ya no digamos los papás, los hermanos, todos los que están alrededor. Sin descartar los problemas reales que pueda haber en el proceso y sobre todo la preocupación en torno de infecciones de transmisión sexual. La expresión embarazo adolescente denota inmediatamente una valoración negativa, ¿no es cierto? O sea, así como nos han metido en la cabeza que el embarazo es negativo, ¿sí?, en la adolescencia, y se entiende como un problema público, sobre todo, sobre el cual la opinión de los adultos, padres, maestros, médicos, comunicadores, planificadores, políticos, tiene tanto mayor peso que la de los propios jóvenes. O sea, los que no les preguntamos son a los jóvenes. Nosotros somos los que sabemos lo que es bueno para ellos, ¿sí? Entonces, hay que verlo desde otro punto de vista. O sea, nosotros estamos centrando el problema en que los adolescentes no han desarrollado cualidades, supuestamente de los adultos, muchos adultos tampoco, ¿verdad?, propios para enfrentar riesgos potenciales que pudiera acarrear no solamente el embarazo, sino la maternidad y paternidad, ¿sí? Entonces nosotros decimos eso. Sí, por favor. No estoy tratando de minimizar, creo que quede claro la importancia de la problemática que trae, ¿sí?
Pero ¿cuáles serían esos riesgos diferenciales? Pregunto. Y lo voy a dejar así como una serie de preguntas, ¿sí? ¿Son iguales para todos los adolescentes por el simple hecho de no haber alcanzado la mayoría de edad? O sea, es lo mismo un adolescente indígena, no que haya sido vendida, porque aquí hay muchos casos o de violencia de género, o como decía el maestro, ¿no?, que han sido violadas, en fin, digamos, en una comunidad más o menos organizada, solidaria, ¿sí? No es lo mismo el embarazo de una chica de 14, 15 años, que se unió maritalmente y que va a formar parte ya de una vida pública, a un embarazo de un estudiante, ¿sí?, en la secundaria, con una relación, pues, efímera, digamos, ¿no?, con algún muchacho que ni siquiera era su novio. Entonces, si postergasen 5 años la maternidad, se diferencian en algo de los que podrían enfrentar, de esos problemas que podrían enfrentar, pues depende mucho del caso, ¿sí? ¿Los efectos de maternidad, paternidad adolescente son exclusivamente negativos? O sea, ¿realmente es negativo siempre? Muchas veces condenamos a estos adolescentes a permanecer o a caer en la pobreza, asumir responsabilidades de cuidado y manutención de sus hijos, y quedan impedidos de proseguir con la formación requerida por un mercado laboral cada vez más exigente, ¿sí? Sin embargo, yo me pregunto, ¿o es al revés? ¿O es la pobreza y la respuesta de los adultos la que genera condiciones adversas para las madres y padres jóvenes, independientemente de su edad? Sí. Entonces, todo problema social tiene muchas facetas y muchas caras, ¿sí? Y hay que revisarlo integralmente. No hay una verdad absoluta, ¿sí? Hay una situación de vulnerabilidad. O sea, ¿sí entienden lo que es una situación de vulnerabilidad? ¿Sí? O sea, una situación de vulnerabilidad es cualquier situación que me haga sentir a mí en un estado en donde pierdo la capacidad para estar seguro o para afrontarlo en un momento dado. O sea, una situación de vulnerabilidad puede ser que el novio rompió conmigo. ¿Están de acuerdo? Y para una persona puede ser una tragedia, y para otra puede ser, ay, qué bueno, por fin me deshice de él. ¿O no? ¿Sí? ¿O qué pasó con el sismo? Algunos de ustedes lo sintieron como algo muy fuerte, como una situación en donde realmente vieron que podía terminar ahí su vida. Para otros, pues fue un evento que no tuvo mayor trascendencia. Entonces, la situación de vulnerabilidad es muy personal, tiene que ver mucho con nuestra manera de ser, pero también con nuestra cultura. Y tiene factores, por eso tiene factores culturales, políticos, económicos que lo enmarcan, familiares, grupales, o sea, la existencia social, personal y grupal. Sí, por favor. La parte individual, o sea, mi experiencia individual es fundamental. Las situaciones y factores de protección, o sea, qué elementos tengo yo alrededor que me pueden proteger, y también las situaciones y factores de riesgo, ¿sí? Eso da lugar a este proceso de vulnerabilidad que, si nosotros estamos hablando de prácticas sexuales y reproductivas de los adolescentes, pues ahí es donde van a ser vulnerables o no, pero tiene que ver con todos los factores, o sea, tiene que analizarse desde una parte integral, y el propio adolescente lo ve desde esa parte integral, aunque no de manera consciente. Y entonces la ocurrencia, el sentido, el significado, sí, y dan lugar a un resultado de dichas prácticas. O sea, lo que
significa tener una relación coital, como bien decía la doctora Patti, ¿sí? Puede significar que por primera vez en la vida alguien, ¿sí?, me está tomando en cuenta. Alguien se está fijando en mí. Pero también puede tener otros significados dentro de un proceso de enamoramiento, dentro de un proceso realmente de una relación empática. Entonces, eso es muy importante de ver. No me voy a pasar un poco rápido las cifras, porque en realidad no quiero las cifras. Las cifras son importantes, y esto ya nada más lo digo, porque es muy importante también saber leer las estadísticas. Somos, como bien dijo el doctor Dulanto, somos un país de jóvenes, ¿sí?, conformado básicamente por jóvenes. Ustedes saben que estos muchachos que están entre los 12 y 19 años, ¿sí?, representan casi el 20% del total de mujeres. O sea, cuando nosotros hablamos, ¡qué barbaridad! ¿Cuántos embarazos adolescentes hay? Pues también cuántos jóvenes hay o cuántos adolescentes hay, ¿sí? O sea, es bien importante eso, porque a mí me dicen, wow, resulta que hay 10,000 menores en conflicto con la ley en la Ciudad de México. ¿Saben ustedes cuántos menores hay en la Ciudad de México? ¿Qué representan los 10,000? Y eso no quiere decir que estoy minimizando el problema, ¿sí? Pero tampoco lo estoy maximizando, haciendo esa proporción terrorífica, porque cuando a mí los periódicos, los medios de información son muy buenos para esto, para decirnos, wow, es que hay, y nos dan unas cifras que a nosotros se nos hacen grandísimas, pero proporcionalmente a la población, ¿qué significa eso? Entonces, bueno, el 24% de las mujeres, o sea, este 20% total de las mujeres, de ese 20% total de las mujeres, el 24% de esas mujeres están en edad reproductiva, o sea, la cuarta parte de las mujeres en México, sí, entre 12 y 19 años son las que representan esas mujeres que están en edad reproductiva. Bueno, sí, de ellas el 8% tiene al menos un hijo. O sea, si hay una proporción importante de mujeres de menos de 18 años que están teniendo hijos. Lo importante es ver en dónde, en qué circunstancias, cómo, sí. Eso es lo que más nos llamaría la atención, ¿sí? Cada hora 50 adolescentes mexicanas se convierten en madres, ¿sí? Ahí les estoy diciendo, 475,000 nacimientos al año. Eso sí es importante, que representa el 20% total de nacimientos. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, ¿dónde se dan estos nacimientos? ¿Y en qué circunstancias se dan estos nacimientos? ¿Sí? 6 de cada 10 mexicanas que tienen su primera relación sexual antes de los 20 años lo hacen sin protección. Esto sí es muy importante, ¿sí? Porque muchas de ellas son mujeres jóvenes y mujeres que no están unidas maritalmente, ¿sí? Y que no han pensado, o que están unidas maritalmente, no importa, pero que no han pensado realmente en tener hijos. De ellas, 3 de cada 10 se embarazan. Bueno, los jóvenes inician su vida sexual básicamente entre los 15 y los 19 años en promedio, aunque hay un porcentaje que lo está haciendo ya desde mucho más joven, ¿sí? La mayor demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos corresponde a adolescentes de 15 a 19 años. O sea, lo que yo les decía hace rato, plantean su problema, si es que lo plantean, y no se les atiende. Y bueno, entre el 60 y el 80% de los nacimientos en mujeres menores de 20 años no son planeados, ya sea
porque, aunque estén unidas maritalmente, no lo han planeado, o porque es una relación, tuvieron relaciones sexuales sin protección, sin estar unidas o sin querer tener al hijo. Sí, por favor. Hay una cuestión muy importante, que la vivencia del embarazo es muy diferente, sí, de acuerdo al género, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a muchos elementos. Por ejemplo, el embarazo también es un medio para reafirmar un deseo de salir adelante. Es una transición hacia otro estatus. No es lo mismo no tener un hijo que sí tener un hijo en muchas culturas. El tener un hijo nos da un estatus en la comunidad. Es una fuente de reconocimiento social, sobre todo si las chicas o los chicos están desprovistos de otro tipo, digamos, de proyectos educativos y profesionales. Es una confirmación de la feminidad, eso es importante, porque hay además una legitimación de la actividad sexual. Las adolescentes ganan cierto grado de libertad sexual, que a veces, mal entendido, por supuesto, se transforma en libertinaje, ¿sí? Hay que tener cuidado aquí, porque a veces muchos, sobre todo con estas cuestiones de género, ¿no? ¿Sí? No, bueno, pues ya está usada, ya entonces no importa, la vuelvo. ¿Sí? ¿A poco no? Ajá. Sí. Los hijos, por lo regular, son valorados por el grupo o la comunidad, la mayoría de las veces. Sí, eso no quiere decir que siempre, hay veces que los rechazan y los corren de la casa, pero en general los hijos, por las abuelas, por las madres, son tomados y valorados. Aunque sean hijos de una relación adolescente, sin protección, sin quererlo hacer. Y bueno, se ve limitado, ¿sí?, el rango de opciones, ya sea por ideologías románticas, la violencia masculina o el uso de sustancias. También ahí hay una cuestión bien importante. El tener hijos es un elemento muy importante en la construcción de la masculinidad, ¿sí? Representa una exposición pública de la potencia y virilidad. A veces ellos no los quieren tener, pero son ellos muchas veces, ¿sí?, los que dicen, no, ¿para qué usar condón? No se siente igual, no sé qué, ¿sí? Pero tiene mucho que ver con esto. Nuestra cultura, el asumir la paternidad, ayuda en muchos sentidos a consolidar la imagen del hombre maduro, responsable, el adulto, o sea, ya me voy a convertir en adulto, bajo una perspectiva de género en la cual es mucho más frecuente estigmatizar a ellos que a ellas. La responsabilidad cae en ellas y son estigmatizadas, ¿sí? Es como las adolescentes que cometen delitos. Sí, para las adolescentes que cometen delitos es un estigma para toda la vida. O sea, haber llegado a un ministerio público y a un proceso penal es estigmatizado para toda la vida. Para ellos, ¿qué pasa? Ese es mi hijo, ¿no? O sea, no, ahora sí ya eres machito, ¿sí? Ya fue tu prueba de fuego, ¿no? Y también sucede en esto, aunque no lo crean. Sí. A veces, aunque sea en condiciones de fragilidad, adquiere un sentido positivo, como decíamos, ¿sí? Mayor autonomía y demás. Que nosotros, con nuestra visión, sí, adultocéntrica, vamos a veces a oscurecer por estos valores y modelos culturales, ¿sí? Opacando la parte más social, digamos, más de comprensión de la conducta humana. Hay historias generacionales compartidas y seguramente aquí en el auditorio
podríamos rescatar algunas, no tenemos tiempo para hacerlo, pero una abuela de 53 años, una madre de 38, una hija de 23, una nieta de 8. Si ustedes hacen esta revisión, seguramente lo encontrarán. No siempre se ha vivido el embarazo y la maternidad en situaciones de vulnerabilidad y no siempre son mujeres sin pareja, ¿sí? Hablar de embarazo adolescente, tenemos que cambiar la perspectiva en el ámbito académico, no etiquetarlo siempre como problema antes de realizar un análisis. O sea, volvemos a lo que se ha hablado toda esta mañana. Hay primero que revisar la situación, que revisar el caso, que ver todas las aristas, que reflejar adecuadamente la realidad y dejar de lado ese discurso victimizador, culpabilizador, alarmista, ¿sí? No siempre es un evento negativo, ¿sí? Atado a esto que ya decíamos, me voy a pasar a saltar un poco más, ¿sí? Por favor. Estudios recientes coinciden en que programas para diferir la paternidad sin comprender la perspectiva de los propios actores, o sea, nosotros hacemos programas sin tomar en cuenta, ¿sí?, la voz de los adolescentes y de los jóvenes. Entonces estamos haciendo programas desde nuestra perspectiva, ¿sí? No escuchamos lo que ellos dicen, lo que ellos necesitan, no escuchamos todas estas historias que tienen. Entonces, hacen poca diferencia estos programas y se ha visto. O sea, ¿desde cuándo estamos luchando para el uso de anticonceptivos? Sí, para combatir las situaciones de droga, y lo único que estamos haciendo, sí, a veces es fomentar más. Yo me acuerdo de los chavos en una institución que trabaja con menores en conflicto con la ley, se les daba pláticas sobre drogadicción, porque hay una relación directa muy frecuente entre drogas y delincuencia. Y luego a la vuelta estaban diciendo, híjole, ¿ya viste? Ahora lo que podemos hacer. Yo no conocía esa nueva droga que ahora nos están diciendo, vamos a ir a ver. Claro, les estamos dando información, no formación. Entonces no estamos tomándolos a ellos como protagonistas, ¿sí? Hay un impacto negativo que no podemos negar, sobre todo en nuestra cultura, ¿sí? O sea, es muy frecuente la escolaridad interrumpida, aunque hay muchos aparentemente políticas para no correr a las niñas. A ellos no los corren, ¿verdad? O sea, ellos también son padres de ese niño que van a hacer, pero no los corren de la escuela. A las que corren son a las niñas, ¿están de acuerdo? A los adolescentes. Aunque hay una serie de políticas que dicen que no sé qué. No. Las corren de la escuela. O sea, se ve interrumpida la escolaridad, hay oportunidades limitadas de laborales. O sea, si de por sí las mujeres percibimos ingresos menores, imagínense una mujer con joven, adolescente, con un niño con problemas ahí en el cuidado y que lo dejo y en qué trabajo y no sé qué, bajo ingreso, una mayor dependencia de la asistencia pública, es frecuente encontrar familias monoparentales o familias extensas, se unen a la familia, a su familia de origen, y entonces se va formando una familia extensa, que a veces es bueno porque crea una red importante, pero a veces no es muy bueno, ¿sí? Porque hay discriminación, porque hay abuso, en fin. Hay pobre salud o deficiente durante el embarazo, el parto, el puerperio, la lactancia. Uno de los grandes problemas es que estas chicas, en general, no van a los servicios médicos, ¿sí? Ya cuando van a hacer el bebé, entonces corren a ver, muchas de ellas ocultan el embarazo. Entonces, los primeros meses del embarazo no tienen atención, ¿sí? Mortalidad infantil, estigma social, ¿ya la viste?
¿sí? Mira cómo ha engordado un poquito. Y entonces nos empezamos a alejar de la chica, ¿no? Y bueno, qué bárbara, qué fácil. Ahí se ve, ¿no? ¿Y ellos qué? Depresión, aislamiento, ¿sí? Patrones sexuales y reproductivos menos favorables, o sea, inicio temprano de vida marital con desventajas, muchas veces las casan a fuerza por el embarazo, ¿sí? Situación marital inestable, mayor probabilidad de tener más hijos. Esto es bien importante, porque a eso sí hay estudios significativos relacionándolo con la escolaridad, que si una mujer logra tener 3 años más de escolaridad, va a tener un hijo menos, ¿sí? Entre nosotros apoyemos más, ¿sí?, su formación, entonces va a tener menos hijos. Proyecto de vida truncado, ¿sí? Y bueno, hay una presencia, un estancamiento evolutivo, en fin. Sí, por favor. Lo importante es repensar la problemática. O sea, yo a lo que los invito es a verlo desde otro punto de vista, no a alarmarse, ¿sí?, sino tener una serie de herramientas en donde nosotros podamos romper con estos paradigmas, estos prejuicios, ¿sí?, desde lo adulto que somos, y luego entre más adultos más tenemos, ¿no? Sí. Asumir una responsabilidad compartida. Yo lo que digo que si lo planteamos como un problema, el embarazo adolescente, es una responsabilidad compartida. O sea, no es culpa de los adolescentes nada más por tener relaciones coitales. ¿Están de acuerdo? También es culpa de nosotros. También es culpa de nosotros porque nosotros hemos creado toda una serie de normas, reglas, valores, estos programas que creamos que no les han servido a ellos. Entonces ustedes como médicos se tienen que enfrentar a ello, como bien decía Patti, sin prejuicios. No hay que hacer juicios de valor antes de hacer el análisis del caso, ¿sí? Hay que adoptar un enfoque relacional y político no estigmatizador de la adolescencia, de la pobreza, del género. Ahora resulta que las que se embarazan son nada más las adolescentes pobres, ¿sí? O sea, eso tenemos aquí. Son las que se embarazan. Entonces, ahí hay una serie de prejuicios, ¿no?, que tenemos. ¿Por qué los jóvenes de una comunidad determinada se embarazan y tienen hijos? Habría que responder a eso y dejar de lado cuando no deberían de tenerlo. O sea, ¿por qué los jóvenes de este medio, de esta escuela, de esta comunidad rural, de esta escuela citadina de clase media, media alta, por qué esos en particular sí están teniendo hijos? Y quitar eso cuando no deberían de hacerlo, ¿verdad? Fíjense que es bien interesante que los adolescentes tienen hijos por razones similares a la que los adultos tenemos hijos, ¿sí? Para realizar un deseo, cumplir con las expectativas sociales, sellar una unión, por tener dificultades para acceso a la información y métodos anticonceptivos que permitan evitar esos embarazos, porque la socialización de género ha exceptuado a los varones de su responsabilidad en esta materia, entre otros motivos. O sea, no son muy diferentes las razones. Entonces, habría que hacer ese análisis, ¿sí? Por eso es una responsabilidad compartida de la sociedad, del Estado, o sea, nuestras instituciones, toda la estructura social, pero también de nosotros, que estamos más cercanos a ellos, como educadores, como médicos, como psicólogos, como servidores públicos y privados, como padres, como madres, como adultos. Y yo digo que tenemos esta deuda con ellos, ¿no? En particular con aquellos grupos que viven en situaciones de desventaja social, porque realmente este problema que planteaba Patti de los el salario mínimo, los 80 pesos y todo lo que está sucediendo en la mente del adolescente, pues al final de cuentas uno de los grandes problemas en América Latina, en México, pero en general en América Latina,
América Latina es la región del mundo, no la región más pobre del mundo, pero sí la región del mundo donde hay mayor desigualdad social. Y ese es un problema muy grande. O sea, hay una persona que gana 80 pesos diarios, ¿sí?, para mantener a aproximadamente 3 personas más. O sea, si hacemos ahí un cálculo, ¿no?, entre cuántos individuos trabajan por familia y demás, o sea, imagínense, 1 kilo de tortillas es lo que cuesta, si vamos descontando, ¿sí?, lo que cuesta 1 kilo de tortillas y que no coman más que 1 kilo de tortillas, lo que cuesta el transporte, pues ya no nos alcanza para mucho, ¿están de acuerdo? Pero hay personas, ¿sí?, no voy a decir nuestros políticos, pero sí en el sector privado, pues que están ganando diario 200,000 pesos, cantidades que no nos imaginamos. Eso es desigualdad social, ¿sí? Ya voy terminando. Entonces, bueno, sí, es muy importante esto. Sí, la siguiente, por favor. Y finalmente termino con esta gráfica. Hay una organización que se llama Girl Effect, no sé si lo conocen. Está UNICEF y muchas otras fundaciones que apoyan a esta organización. Entonces, se habla de que existe, básicamente es el apoyo a las niñas y a las adolescentes, porque ellas finalmente son las reproductoras de los modelos culturales. ¿Quiénes educamos a los hijos? Aunque deberíamos de ser los dos, ¿sí? Pero en realidad, en el mundo recae mayor este proceso en las mujeres. Entonces, hay 2 alternativas. Se le da una oportunidad a estas adolescentes, reciben educación, se mantienen saludables y sin enfermedades de transmisión sexual, escoge cuándo casarse, unirse, tiene una familia saludable y entonces tiene oportunidad de elevar el estándar de vida para ella y la familia. Y esta es la otra alternativa, no se le da la oportunidad, es analfabeta o de bajo nivel escolar. Y aquí es importante lo que decía el maestro Portillo, o sea, una cosa es tener acceso a la escuela y otra cosa es tener acceso al conocimiento, que son 2 cosas totalmente diferentes. En este país, según las estadísticas, tenemos un gran acceso a la escuela, ¿sí? Los niños tienen acceso a la escuela, pero no necesariamente al conocimiento, ¿sí? Y está casada, unida, está aislada, está embarazada y o con hijos, es vulnerable a contraer infecciones de transmisión sexual, y entonces ella y su familia se encuentran atorados en el ciclo vicioso de la pobreza. Ya. Entonces, bueno, aquí es bien importante, ya nada más para cerrar, 2 minutitos, esta construcción del otro, que tanto han hablado mis compañeros que me precedieron, que yo soy a partir de lo que el otro, o sea, dice que yo soy, o sea, esa imagen es importante. Entonces, mi construcción, la construcción de la identidad social no se da porque yo me veo en el espejo, ¿sí?, sino se da porque yo me veo en el otro y por lo que el otro dice de mí. Entonces, es fundamental esa relación humana. Gracias. No sé si tengan